Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3 y hablaremos sobre la organización como etapa del proceso administrativo. El equipo está conformado por Horacio Alonso, Alejandro García, Claudia García, Astrid Gómez, Karen Navarro, Jonathan Pérez, Andrés Saavedra, Camilo Cerratos y su servidora Luisa Rodríguez. Primero les hablaré del concepto. Bueno, se dice que la administración consiste en la aplicación del proceso administrativo. Henry Fayol, quien es conocido como el padre de la teoría administrativa, fue quien desarrolló este término. Usamos la definición conjunta de proceso y administración para definir el proceso administrativo como las fases que se siguen para lograr el objetivo de una empresa. El proceso administrativo. Tenemos la fase mecánica y la fase dinámica. La mecánica se compone de la planeación y organización y la dinámica de dirección y control. En este momento nos concentraremos únicamente en la parte de organización. Fayol dijo que organizar una empresa es proveerla de todo lo que es útil para su funcionamiento, como son materiales, herramientas, capital y personal. La organización debe de ser efectiva y clara. Su propósito es crear un sistema organizado para lograr los objetos planteados en la etapa de planeación, que ya dijimos fue la primera etapa, independientemente de la naturaleza y del ámbito en que opere la empresa. En esta etapa nos planteamos algunas preguntas, que es cómo se va a hacer, agrupando las actividades para lograr lo necesario, contestando quiénes, cómo y qué. Quiénes lo harán, cómo lo harán y qué recursos necesitan para realizarlo. Además, se hará uso de los organigramas, que son una herramienta para representar de manera gráfica qué se hará en cada actividad y a quién deberán dirigirse. Importancia. En las empresas es de mucha ayuda, pues optimiza los recursos de una empresa, así permite ir subiendo el grado de productividad, lo que hace más efectivo a los recursos humanos y materiales. Además, es amigable, ya que se logra asociar adecuadamente a todos los sectores de la empresa. Otro punto importante es que gracias a las herramientas del proceso administrativo permite a la empresa enfocarse en sus objetivos. También garantiza el beneficio de un ambiente amigable y el bienestar del personal. En resumen, el proceso administrativo es importante ya que forma parte de toda la empresa y esta consta de todas las tareas que tiene que hacerse para el crecimiento de la compañía. Esto permite enfocar con exactitud los puntos a seguir para el manejo de la empresa. En mi opinión, tener un proceso administrativo es de suma importancia para la empresa, pues optimiza los procesos y así la empresa gana más dinero. Además, crea lealtad en el personal hacia la empresa. Así los trabajadores se sienten en familia, lo que crea un ambiente óptimo y de calidad. Buenas tardes, mi compañero Camilo y yo hablaremos sobre los principios. En primer lugar tenemos principio del objetivo, el cual nos dice que todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben estar relacionadas con los objetivos de la empresa. Y dentro de esto debemos contar con el número de personas, con los recursos físicos y el capital que tenemos para cumplir nuestros objetivos de una manera eficiente. Esto quiere decir que siempre el objetivo de nuestra empresa debe estar relacionado con lo que hace nuestra empresa. Un ejemplo sería que si somos una empresa que vende computadoras, por así decirlo, debemos ponernos un objetivo, que en este caso un ejemplo podría ser vender cierto número de computadoras, pero partir con el número de personas que tenemos, con los recursos físicos que tenemos, ya sean vehículos, equipo de trabajo, etcétera, y con el capital con el que contamos para, pues ya sea para pagar sueldos, ya sea para pagar transporte, ya sea para comprar mercancía y de ahí partir. Por ejemplo, si queremos vender 10 computadoras en una semana, decimos, a ver, tenemos ciertos números de vendedores, tenemos cierto número de transportes, tenemos cierto número de mercancía, tenemos cierto número de capital,
y de ahí partir para nuestros objetivos. Después tenemos la especialización. Aquí en la especialización se deben orientar los esfuerzos para definir con claridad las actitudes y aptitudes de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Se deben asignar las tareas adecuadas dependiendo de la especialización de cada uno. Aquí el nombre nos dice todo. Es el que nos dice, o más bien tenemos para elegir en qué es bueno cada uno de los miembros del equipo. No es lo mismo que alguien sea bueno en contabilidad, a que alguien sea bueno en software, mantenimiento del equipo. Y nuestro deber aquí es separar a cada uno de los miembros del equipo para que estén en sus campos de trabajo, donde son buenos, donde se pueden desempeñar al 100%, ya que no es lo mismo que pongamos a, no sé, alguien que esté en el área de contabilidad a hacer el trabajo de alguien que esté en el área de mantenimiento del equipo. Por eso es importante ver en qué se especializa cada persona y qué tipo de especialista requerimos en cada una de nuestras áreas. Y después tenemos la jerarquía. La jerarquía establece puestos de autoridad para que haya una mejor comunicación para realizar los planes, nuestros objetivos. Y esto va desde un puesto alto hasta un puesto bajo. Existen 4 tipos de jerarquía: la lineal, en línea, en comité y matricial. La lineal es la más antigua y la más tradicional, por así decirlo, vaya, que tiene un jefe y tiene subordinados, que es la que se usa más desde la antigüedad, que siempre va a haber un jefe y va a tener sus empleados. Y la en línea es parecida a la lineal, viene de allí, pero los jefes no solo va a ser un solo jefe, vamos a tener diferentes jefes para cada área. O sea, siempre va a haber como, no sé, en el área administrativa va a tener un jefe del área administrativa, que los empleados del área administrativa van a tener que consultar directamente con el jefe de su área y no con el jefe de toda la empresa. Tenemos en comité, que la jerarquía en comité es de que existen ciertos tipos de comités para tomar las decisiones de una manera más democrática, por así decirlo, y que su principal función es eso: tomar las decisiones en grupos, aunque algunas veces la decisión la puede tomar una sola persona en el comité. Y la matricial es lo mismo que la lineal, solo que aquí tenemos 2 jefes para que la carga de toma de decisiones no caiga solo en una persona. Así que en esta tenemos 2. Y por último, por mi parte, tenemos la paridad de autoridad y responsabilidad. Esta nos dice que a cada uno de los grados de responsabilidad le debe corresponder un grado de autoridad para cumplir dicha responsabilidad, vaya la redundancia. Y define la autoridad como la capacidad que se tiene para dar órdenes y exigir obediencia de las mismas. Y la responsabilidad es el deber dar cuentas a algún superior sobre las decisiones tomadas en el proceso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que siempre la autoridad y la responsabilidad van a ir de la mano, porque siempre nosotros como empleados debemos cumplir con la autoridad que nos den, y nosotros como autoridad tenemos que darle una responsabilidad, que al final esa responsabilidad va a caer sobre nosotros si no se cumple bien. Y esto es lo importante, de que estén de la mano, de trabajar bien, de tener una buena relación entre autoridad y responsabilidad para que los objetivos, nuestros propósitos que tenemos como empresa funcionen muy bien. Y de mi parte es todo. Gracias. Continuando con los principios, tenemos a la unidad de mando. Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse a un solo jefe, y que los subordinados no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba órdenes de 2 o más jefes solo ocasionará fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. En este caso tenemos 3 fundamentos, los cuales son la mejora de la productividad, la reducción de los conflictos laborales y la mejora en la toma de decisiones.
Después nos encontramos con la difusión, la cual busca maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad. Deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con la misma. En este caso, la relación de planes de largo plazo o estrategias con el plan anual, generar interacción progresiva entre los distintos niveles, la evidencia, la contribución real de las personas al cumplimiento de los objetivos y la asignación claramente de las responsabilidades en relación con las metas y los procesos de la empresa. Continuando, tenemos a la amplitud o tramos de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que ésta puede realizar todas las funciones de forma eficiente. Para esto lo dividimos en 3 ramas. Tramos de control amplios. Los tramos de control amplios son organizaciones donde las jefaturas tienen una cantidad importante de trabajadores a su cargo. Esto quiere decir que es el poder de supervisión que tienen ellos de manera más limitada, puesto que por el tiempo y las propiedades laborales que deben cumplir. Después tenemos a los tramos de control estrechos. Existe un número mayor de jefaturas por cada grupo de trabajadores, lo que permite tener una supervisión constante sobre sus actividades y tareas. Si nos percatamos, es lo contrario a los tramos de control amplios, de los cuales hablamos anteriormente. Y para finalizar con esto, tenemos a los tramos de control equilibrados, donde se debe contar con una cantidad de jefaturas suficientes para entregar instrucciones, delegar tareas y realizar seguimientos de las acciones encomendadas, sin la necesidad de revisar constantemente los espacios de trabajo de los colaboradores. Para finalizar con este apartado, tenemos a la parte de coordinación. Las unidades de la organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. La estructura de organización debe proporcionar la armonía y la adecuada sincronización de los recursos que integran a la empresa. Para cumplir con los objetivos generales, todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse a fin de lograr un objetivo común. En esta forma, la organización funcionará como un sistema armónico y unificado, en el que todas sus partes actuarán oportunamente, eficazmente y optimizadamente, sin ningún antagonismo de por medio. Sin más por el momento, esos son los principios más importantes para llevar a cabo una buena organización. Ahora explicaremos las etapas de la organización administrativa. Y bueno, existen 4 etapas principales, las cuales son comprendidas mediante el proceso de organización y el proceso de organizar, que consiste en dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. En la etapa número 1 tenemos el análisis de los objetivos y del trabajo. En la etapa número 2 tenemos la división del trabajo. En la etapa 3 tenemos la definición de responsabilidades y autoridad. Y en la etapa 4 consiste en el diseño de la estructura organizacional. Ok, en esta primera etapa se realizará el análisis de los objetivos y del trabajo. Cabe mencionar que un objetivo es una situación deseada que la empresa intenta lograr. Por lo tanto, deben realizarse las siguientes preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo y para qué se intenta lograr? Bueno, por lo regular, en esta etapa los empresarios emplean la gestión de desempeño para así llevar a cabo un seguimiento de los objetivos y analizar la efectividad en general de los logros de su empresa. Ahora, la segunda etapa, que es la división del trabajo, permite que a las organizaciones puedan lograr objetivos complejos, como por ejemplo ensamblar equipos grandes, brindar servicios complejos, fabricar productos en grandes cantidades, inclusive a atender a diferentes clientes en distintos lugares. Esto debido a que las personas que están involucradas en estas subetapas conocen muy bien cómo ejecutar estas tareas.
Y bueno, es importante mencionar que el concepto de división del trabajo se popularizó en 1776 por el economista escocés Adam Smith. Esto lo menciona en su libro La riqueza de las naciones. Y bueno, esto se debe a que Adam Smith observó que cuando los trabajadores son divididos y a cada uno se le asignan diferentes roles, la eficiencia de la producción se incrementa. Entonces, por lo que esta observación trajo como conclusión que la división del trabajo o de tareas es la clave para el crecimiento económico. Y bueno, ahora, ¿cómo dividir el trabajo? Para lograr las metas planteadas, se deben realizar diferentes actividades. Y como cada actividad es compleja, pues no se puede realizar por una sola persona. Deben ser divididas en unidades o bloques de trabajo. Es así también como nace la división del trabajo. Ahora, en general, en todas las organizaciones existe la división del trabajo. Por ejemplo, dividámoslo en una pequeña organización y en una gran organización. En una pequeña organización, como un restaurante, los empleados se especializan en distintas tareas, ya sea que uno prepare los alimentos, o otro anota los pedidos de los clientes, otro se encarga de recibir los pagos y emitir las facturas, entre otros. Mientras que en una gran organización, como una cadena de restaurantes, existen gran cantidad de personas especializadas en realizar las mismas tareas y muchas otras más, como administrar todos los locales, realizar campañas para la cadena, administrar los recursos humanos y entre otros muchos. Y bueno, una vez establecido las unidades o bloques de trabajo, es común que las empresas se les denomine departamentos. Pero la denominación departamento es una designación genérica, o sea, se les puede llamar unidades, sectores, divisiones, áreas, gerencias, direcciones o secciones. En fin, estos nombres son arbitrarios y, o sea, cada organización puede usar la que desee. Y bien, ahora veremos las ventajas y desventajas que tiene la división del trabajo. Primero tenemos en las ventajas que reduce el costo de producción. Esto quiere decir que la división del trabajo genera un aumento en el nivel de producción utilizando inclusive los mismos recursos, es decir, lo que se reduce es el costo promedio de la producción. Por otro lado, tenemos que se incrementa la producción a gran escala. Esto quiere decir que la división del trabajo genera un aumento en el nivel de producción y esto nos lleva a obtener una mayor capacidad de producir diferentes productos o ya sea servicios. Ahora, ahorra tiempo y dinero. Esto se debe a que la división del trabajo elimina los tiempos muertos, ya que el trabajador posee una continuidad laboral y realiza las mismas tareas cada cierto tiempo, con un bajo nivel propenso al error. Y esto genera un gran ahorro de tiempo y dinero. También tenemos que produce bienes y o servicios de mejor calidad. Esto se debe a que los trabajadores realizan las mismas tareas cada cierto tiempo y origina un cierto nivel de especialización de estas mismas tareas. Y por último, tenemos que mejora la selección de los trabajadores. Bueno, esto es de que la división del trabajo nos va a ayudar a seleccionar mejor a nuestros futuros trabajadores de la organización. Ahora veremos las desventajas. Y bueno, tenemos que la pérdida de responsabilidad. ¿A qué se refiere? Pues esto se debe a que muchos trabajadores se unen para producir un producto. Si la producción no es buena o tiene mala calidad, no es la adecuada,
existen errores, pues a veces no se puede responsabilizar directamente a alguien por lo sucedido. Ahora, aumenta la dependencia. En la división del trabajo, cuando la producción se divide en varios procesos y cada parte es realizada por distintos trabajadores, pues genera una dependencia excesiva debido a que un departamento dependerá de otro para poder seguir produciendo. Todo esto es un equipo. Ahora, la monotonía del trabajo, esto se debe a que un trabajador tiene que hacer el mismo trabajo una y otra vez durante el día, semanas, meses, incluso años. Por lo tanto, después de algún tiempo, el trabajador llega o se sentirá aburrido hasta estar fastidiado por las actividades que realiza. Y por último tenemos la inexistencia del placer creativo. Y bueno, en esta, la división del trabajo mata el placer creativo de producir un artículo, ya que muchas personas contribuyen en la elaboración del mismo y nadie puede reclamar el mérito de haberlo hecho. La etapa 3 consta de la definición de responsabilidades y autoridad. Una vez identificadas las unidades de trabajo, suelen definirse las responsabilidades, que son las obligaciones o deberes de las personas para realizar las tareas o actividades. El conjunto de tareas de las que una persona se responsabiliza se llama cargo. Por lo general, un departamento es un conjunto de cargos. Después de dividir el trabajo es necesario atribuir autoridad a las personas o unidades de trabajo. La autoridad es el de derecho legal que los jefes o gerentes tienen de dirigir o gobernar el comportamiento en los integrantes del equipo, llamados subordinados, colaboradores o funcionarios dependiendo del tipo de organización. La atribución de la autoridad implica dos conceptos fundamentales del proceso de organización: jerarquía y amplitud de control. Y por último está la etapa de diseño de la estructura organizacional. La estructura organizacional señala quiénes realizan las funciones y tareas que les competen en la empresa y cómo esas personas se relacionan entre sí. La estructura organizacional considera los distintos puestos en el interior de la compañía, los cargos y las obligaciones de sus integrantes, así como la cadena de mando existente. Todo este proceso culmina en la representación gráfica a través de un organigrama, el cual es presentado en los documentos de la empresa. Para hacer el diseño de la estructura organizacional y por fin dejar el organigrama puesto, es necesario saber estos puntos. Estrategia, que básicamente consta de los objetivos generales que tiene la empresa y los posibles cambios que pueda tener la empresa en un futuro. Perfiles de puesto, validar el acople de los perfiles a las necesidades de la empresa y definir las responsabilidades en función de los objetivos, todo esto en el marco de los recursos humanos. Comunicación, establecer estructura que soporte coordinación de esfuerzos a través de comunicación entre departamentos. Y por último, el recurso humano, que es el crecimiento o reubicación de personal a partir de nuevas necesidades de la empresa. Ahora, mi compañera Liz y su servidor les hablaremos sobre las técnicas de organización. Algunas de las técnicas de organización que les vamos a hablar son organigramas, manuales, gráficas de Gantt, camino crítico, técnica de revisión y evaluación de programas. Organigramas. Encontramos que la definición de organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o institución. Estos los tenemos divididos en tres, por su objeto, que pueden ser de tipo estructurales, funcionales o especiales, por su área, generales o departamentales, por su contenido, esquemáticos o analíticos. Tipos de organigramas. Aquí tenemos los más usados. Vertical. Representa cada puesto de la organización de arriba hacia abajo. Horizontal. En este se diseñan unidades de izquierda a derecha, donde el extremo izquierdo es el nivel superior. Circular o radial. Al centro se ubica el nivel superior y alrededor de ellos se irán trazando los siguientes niveles. Mixto. En esta forma se combinan el organigrama vertical y el horizontal. Ahora tenemos los manuales. Estos son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática información acerca de la organización. Los manuales, de acuerdo con su contenido, pueden ser de procedimientos. Este regula cada uno de los pasos que deben realizarse para emprender alguna actividad. De políticas. Determina y regula la actuación y dirección de una empresa. De funciones departamentales. En este se legisla y regula el modo en el que debe de ser llevada a cabo alguna actividad dentro de cada área.
de funciones individuales. Al igual que en el anterior manual, se regula el modo en el que debe de actuar un trabajador ante ciertas situaciones. De técnicas. En este se explica minuciosamente cómo debe realizarse alguna tarea. Este se complementa con el manual de procedimientos, solo que aquí obtenemos indicaciones técnicas y detalladas. Ventajas de los manuales. Cabe mencionar que la gran ventaja de un manual es que se puede obtener información exacta ante dicho problema, que se tiene a la mano en todo momento. Algunas otras de las ventajas podrían ser que uniforman y controlan el cumplimiento de algunas funciones, delimitan actividades, aumentan eficiencia de empleados, ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad. Son la base para el mejoramiento de sistemas y reducen los costos al incrementar la eficiencia. Diagrama de Gantt. Este diagrama nos permite comunicar visualmente el cronograma a nuestro equipo de trabajo. En el ejemplo se observa cómo hay múltiples tareas con distintos estatus, dependiendo de lo que hayamos determinado al inicio del proyecto. Pueden ser completadas, incompletas o no iniciadas. Este tipo de diagramas es muy útil a la hora de determinar si hemos avanzado lo suficiente en dicho proyecto o proceso. De no ser así, tendríamos que resolver los problemas que aquejan a aquellas tareas que estén incompletas o no iniciadas. Ahora yo les voy a hablar sobre el camino crítico. El camino crítico es utilizado para denominar el tiempo mínimo estimado entre que se inician y terminan actividades. El método del camino crítico sirve a los encargados de proyecto para ordenar las actividades en un flujo y hacer estimaciones sobre cuánto debería demorar el ciclo completo en condiciones normales, en condiciones optimistas y en condiciones pesimistas, entendiendo estas últimas como los imprevistos que pueden surgir y los tiempos que se requieran para arreglar esos tiempos que surgieron. Bueno, aquí tenemos lo que es el tiempo más probable o el tiempo medio, que lo estamos representando con la letra M, que esto se refiere al tiempo que a partir de la experiencia por el tipo de actividad debería demorar el proyecto. También tenemos el tiempo óptimo, que también la estamos representando con una letra A, que se refiere al tiempo que debe demorar la ejecución del proyecto en condiciones ideales, sin alteraciones ni desviaciones, que es lo menos posible. Y por último tenemos el tiempo pésimo, que lo tenemos representado por la letra B, que se refiere al tiempo que debería demorar el proyecto considerando desviaciones en etapas conocidas del proyecto y el tiempo necesario para resolverlas. Las consideraciones para la planificación del camino crítico en la construcción del camino crítico deben incorporarse a aquellas actividades que tienen holguera cero, o mejor dicho, que no tienen flexibilidad en el plazo. La suma del tiempo de todas las actividades determinará el camino crítico. Bueno, ahora les voy a hablar de la técnica de revisión y evaluación de programas. Este es un sistema de gestión de proyectos diseñado para asistir en planificación de proyectos grandes y complejos. Como ya se los mencioné anteriormente, este está diseñado para implementarse con proyectos que son altamente complejos y que deben completarse a través de tareas secuenciales o ejecutarse en conjunto con otros proyectos. El objetivo general de la PERT es que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto, al igual que evaluar de forma precisa su alcance global durante la fase de evaluación de alcance. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de las ventajas y desventajas de las técnicas de revisión y evaluación de programas. Bueno, tenemos algunas de las ventajas, que este crea una representación visual clara y fácil de entender todo el proyecto. También nos permite realizar un análisis profundo de los recursos del proyecto y del rendimiento antes de comenzar. Crea una línea de tiempo clara para un enfoque estructurado. También nos ayuda a impulsar la responsabilidad, ya que todos tienen roles y tiempos claramente definidos. Tiene en cuenta los tiempos de espera. También nos puede motivar
a los miembros del equipo a través de un plan claro de colaboración. Puede conducir a financiación del proyecto más rápido debido a que todos saben lo que deben hacer y cuándo lo deben hacer. Por ejemplo, no hay tiempos de espera en la comunicación deficiente de las expectativas. Esas fueron algunas ventajas. Algunas desventajas son que una vez que se comienza a desglosar todas las actividades requeridas, puedes comenzar a encontrarte con una cantidad abrumadora de tareas. Como ya les comentaba, no se aplica mucho a los proyectos más pequeños ni a las tareas simples. Como les dije anteriormente, se aplica más en proyectos grandes y con gran dificultad. Bueno, las expectativas no siempre son el reflejo de la realidad a medida que avanza el proyecto, y creo que eso no solo en esto, casi nos pasa generalmente en nuestro día a día a veces. La administración aumenta considerablemente durante la fase de evaluación de alcance. Y pues los cálculos del tiempo pueden ser opresivos y no conducir a tareas creativas. Y para finalizar, les mostraremos un ejemplo de cómo puede ser aplicado la etapa de organización en el proceso administrativo. Bueno, supongamos que Juan tiene una pequeña empresa de galletas y ha notado que en el primer semestre del año sus ventas han bajado en un 15% con respecto al semestre anterior. Como contexto, en la empresa colabora María, que es la encargada del área de administración, Cecilia, que es la encargada del área de mercadotecnia y ventas, José, que es el encargado del área de producción, y además cuenta con 3 personas que se encargan de la elaboración de las galletas y 2 empaquetadores. Juan, el dueño de la empresa, desea que sus ventas crezcan en el siguiente semestre en un 20% con respecto al anterior, por lo cual aplicará el proceso administrativo. Como dice el proceso administrativo, se deben seguir las etapas de planeación, organización, dirección y control. Dentro de la organización es importante preguntarnos cuáles son las tareas que debemos seguir, cómo se va a dividir el trabajo, asignar los roles y asignar las unidades de mando. Y siguiendo las etapas de la organización que mis compañeros explicaron previamente, analizaremos el objetivo y necesidades planteadas en la planeación. ¿Qué se desea conseguir? Pues aumentar las ventas en un 20% para el siguiente semestre. ¿Qué se necesita hacer para alcanzar este objetivo? Se necesita diseñar una nueva campaña de mercadotecnia y rediseñar el empaque del producto. La campaña de mercadotecnia estará a cargo de Cecilia, ya que es la encargada de marketing, y bajo la supervisión de María, la encargada de la administración. ¿Cómo se va a hacer? Es destinar los recursos. En recursos materiales se seguirán comprando los mismos insumos, porque se va a mantener la misma receta de las galletas, solo van a cambiar los empaques. En recursos humanos se necesita la colaboración de cada persona de la empresa, cumpliendo la tarea que se les encomiende. En recursos tecnológicos se seguirá ocupando la misma maquinaria con la que ya cuenta la empresa. Y en recursos financieros se destinarán 10,000 pesos para la realización de las estrategias de marketing. Como dice la etapa 3, se dividen las tareas anteriores respecto a los departamentos y roles que cada trabajador desempeña. Asimismo, se asignan las personas que van a estar encargadas de la dirección y coordinación del proceso. Y por último, se va a crear el organigrama para poder representar a cada persona y su función, así como los manuales si es que son necesarios. En este ejemplo, María, la encargada de administración, se encargará de la coordinación y supervisión de las estrategias. Cecilia, la encargada de mercadotecnia y ventas, se encargará del diseño y planeación de la nueva campaña, así como el diseño del nuevo empaque de galletas. José, encargado del área de producción, supervisará el personal de producción para realizar los cambios establecidos. Los empleados de producción seguirán enfocados en realizar las galletas, ya que no hubo cambios en la receta. Y los empaquetadores seguirán los cambios establecidos que se realizaron anteriormente. Por lo que, al realizar el organigrama de la empresa, quedaría de la siguiente manera. Vemos a Juan, el dueño de la empresa, hasta arriba.
Posteriormente, María a la altura de Cecilia y José, y a su vez, debajo de José se encuentran los empleados de producción y empaquetado, ya que José es el supervisor directo de ellos. Como manual en este ejemplo, se entregaría una guía del nuevo empaquetado, la paleta de colores que se utilizó, los materiales, la dimensión del empaque, los costos de la materia del empaque, el costo de producción total, etc. También se puede entregar un manual de las nuevas estrategias de marketing que se desarrollaron para aumentar la venta de galletas. Como segundo ejemplo, un poco más aplicado en nuestra carrera, sería el desarrollo de una app. El objetivo principal sería desarrollar una app dependiendo de los requerimientos de cada cliente, de cada dueño, y eso sería ya muy particular en cada caso. En la división de trabajo, pues sabemos que hay programadores dedicados al frontend, al backend, a los diseñadores de user experience, los técnicos que se encargan de crear y administrar las bases de datos, etc. Y a su vez, siempre va a haber un manager liderando cada uno de estos pequeños equipos, que se encarga de que todos los requerimientos sean cumplidos en tiempo y forma. Como organigrama, de forma general, podríamos observar el siguiente, donde podemos ver el equipo de diseñadores, el de los funcionales, los programadores. Vemos como en cada equipo hay un manager y que todos los managers tienen la misma jerarquía dentro del proyecto. Más arriba tenemos al líder del proyecto y al change manager. Y hasta arriba tenemos al product owner, o puede ser también llamado cliente, el dueño, el que pidió el desarrollo de la aplicación. A su vez, como manuales se entregarían lo que ya conocemos como diagramas de flujo, descripción de los requerimientos, descripción del hardware, del software, instrucciones para instalación, instrucciones de uso, etc. Y esto sería todo por parte de nosotros en la etapa de organización.